Y estamos compartiendo una serie que se llama, o le quiero poner como título, Sanidad Interior. Sanidad Interior. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículos 17 y 18 y 19, el Señor Jesucristo entra por primera vez a una sinagoga que se supone era el lugar de la reunión donde los judíos leían la Torá, o sea, la ley. Y en el momento en el que le entregan esto a Jesucristo, nos damos cuenta de qué forma la providencia de Dios se encontraba también involucrada. Porque cuando Jesucristo recibe este rollo, precisamente estaba abierto en lo que les tocaba para leer en ese preciso día y en esa precisa hora y en ese preciso momento, que era Isaías 61. Y repito, no fue coincidencia que en ese día, cuando Jesús entra e inicia su ministerio presentándose ante el mundo, el profeta Isaías estuviera precisamente hablando de él. O sea que 750 años antes de que Cristo comenzara a leer estas palabras, el profeta Isaías había anunciado que esto sería la labor del Mesías. Y en estos cortos versículos, el Señor Jesucristo introduce todo a lo que el Padre lo mandó a esta tierra. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, versículo 17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor Jesucristo viene a una misión muy especial a este mundo enfermo por el pecado. La homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades mentales no son más que síntomas de una enfermedad mucho más profunda que aflige al ser humano. El comunismo, el nazismo, el fascismo, los sistemas políticos que el mundo está buscando son solamente síntomas de la enfermedad tan profunda que aflige al ser humano, una enfermedad que la Biblia le llama pecado. Vivimos una época, amados santos de Dios, donde cada día los psiquiatras están clasificando a más personas como enfermas mentales. Desde tiempos antiguos, cuando los reyes griegos mataban a sus padres y se casaban con su mamá, la gente se ha preguntado cuál es realmente la conducta que debe ser considerada normal o simplemente aberrante. Se calcula que más del 65% de los pacientes que se encuentran encamados en los hospitales de Estados Unidos, de Norteamérica y de Europa están catalogados o clasificados por la psiquiatría y la psicología como enfermos mentales. Solamente la depresión y la esquizofrenia ha sufrido 292 diagnosis, 292 posibles diagnosis en los hospitales psiquiátricos. O sea, ya no encuentran ni siquiera los propios psiquiatras o los psicólogos o los expertos académicos en tratar a la conducta del ser humano, ya no saben ni siquiera en este momento cómo poder clasificar a una persona normal.
Ya no saben qué es normal y ya no saben qué es anormal. Porque las personas que clasifican como anormales, descubren ellos que las que se clasifican como normales están más locos muchas veces que las anormales. La multiplicación de los problemas nerviosos, las personalidades múltiples, las afecciones mentales están haciendo de los seres humanos dependientes, de los tranquilizantes nerviosos. El Prozac, el Valium, y todas estas pastillas que se venden por todos lados, que bajo prescripción médica son recetadas para que te tranquilices, para que ya no estés tan acelerado, para que se pueda bajar tu ansiedad, para que la persona con múltiples personalidades comience a tratar de desarrollar una sola, son solamente un ejemplo de cómo los seres humanos se están convirtiendo en zombies, en personas dependientes y suicidas potenciales, a los cuales muchos de ellos ya ni siquiera les interesa vivir. Hace 2000 años caminó por nuestro planeta el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y Él comenzó a tratar con las personas a quienes Él no diagnosticó como enfermos mentales, sino como personas con problemas de su pasado que no habían solucionado. Síganme con mucho cuidado. Cristo no clasificó a las personas que actualmente se clasifican enfermas mentales como enfermos mentales, sino que Jesucristo, que fue el creador del universo, el que creó las neuronas de nuestro cerebro, porque por Él fueron los hechos los cielos y la tierra, cuya causa todas las cosas subsisten y por cuya causa todas las cosas fueron hechas, Él es precisamente el médico por excelencia. Somos creación suya, somos hechura suya. Él sabe lo que está mal en tu vida y lo que está mal en mi vida. Y hemos llegado a un mundo en el siglo XXI donde la raza humana tiene que decidir a quién creerle. Si le vas a creer a Freud, a Jung, a Marx, a Nietzsche, o le vas a creer al Hijo de Dios. De eso se trata todo. ¿A quién le quieres creer? Entonces Jesucristo baja al mundo y comienza a decir que las personas con las cuales Él se encuentra, que aparentemente parecían maniáticos depresivos, psicóticos, personas con problemas mentales que ahorita los hubiéramos internado en un hospital psiquiátrico, nos revela que eran personas que habían abierto la puerta a criaturas espirituales invisibles que Él llamó demonios, a criaturas invisibles, a monstruos espirituales invisibles que están buscando la manera de atacar a los seres humanos en su mente, en la cabeza. Cuando Cristo murió en la cruz, no es coincidencia que el monte se llamara el Gólgota. ¿Saben lo que significa la palabra Gólgota? El monte de la calavera. Porque fue ahí precisamente donde está el cerebro, donde está la mente humana, en nuestra calavera. Ahí fue donde Cristo murió. Porque la redención es precisamente para poder cambiarnos espiritualmente, mentalmente y físicamente. Lo que muchos psicólogos han diagnosticado como personas con enfermedades mentales, sufriendo manías depresivas, repito, esquizofrenias, la realidad es que la mayor parte de estas personas han sido atacadas por espíritus inmundos, por espíritus malos que han alterado la conducta de tu mamá, de tus hijos, de tus amigos, etcétera, etcétera, y están buscando la medicina o la terapia en el mundo y no atacando la raíz del problema que se encuentra en el espíritu. La Biblia nos revela cómo operan estas criaturas espirituales cuya misión es matarte, robarte toda la felicidad, todas las bendiciones, todo aquello que Dios ha diseñado para nuestro bienestar y destruir totalmente tu vida, tu matrimonio, tus hijos y con todo lo que tienes, tu negocio y tu propia felicidad.
El diablo ha tratado de engañar a los seres humanos a través de todos estos caminos. Y nosotros sabemos que Jesucristo vino al mundo precisamente a destruir las obras de Satanás. Por ejemplo, dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A qué bajó Jesucristo del cielo a la tierra? A tratar con los seres humanos, con personas como tú, con personas como yo, para comenzar a hablarles a alguien que estaba dentro de ellos, que Jesucristo llamó, repito, demonios. Y cuando estos demonios salían de la persona recobraba su coherencia. La persona recobraba otra vez, ¿verdad?, su conciencia, como el endemoniado gadareno, del cual salieron más de 6,000 demonios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el apóstol escribe: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ustedes, ¿verdad?, que han recibido a Jesucristo, y ustedes que nos ven por la televisión, que aún no han recibido a Jesucristo, quiero decirte que solo en su persona y en la cruz tu vida tiene la medicina. No hay absolutamente ninguna otra respuesta ni ninguna otra esperanza para el ser humano más que la cruz de Jesucristo. Ojalá que el estudio de esta conferencia pueda ayudarte a entender que la única persona que te puede ayudar es el Espíritu Santo. Ni tu mamá, ni el pastor mismo, ni el papa, ni el cura, ni el arzobispo, ni San Crisóstomo, ni la Santa Muerte, ni los gurú, ni los lamas, ni los tibetanos, ni el Dalai Lama, ni nadie pueden ayudar al ser humano más que el Hijo de Dios. A eso vino Cristo a este mundo, a hacerte entender que para eso lo mandó el Padre, porque tanto te ama Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos pues a iniciar nuestro estudio de la sanidad del alma o la sanidad interior, y vamos a descubrir lo siguiente en primer lugar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un hospital. La iglesia es un campo de entrenamiento. La iglesia es como una boda. Muchos tipos y figuras en la Biblia representan a la iglesia. Pero uno de los principales y de los que más me gustan es que la iglesia es como un hospital, donde todos nosotros que estamos aquí, ninguno, ¿verdad?, ninguno estaba en sus 5 sentidos, ninguno era San Crisóstomo antes de venir a Cristo, ninguno era Santa Rita de Casia. La iglesia es una congregación de puros ex-matones, ex-drogadictos, ex-homosexuales, ex-lesbianas, ex-borrachos, ex-parranderos, ex-jugadores, ex-mentirosos, ex-ladrones, ex-abusadores de las mujeres, somos todos absolutamente una congregación de seres humanos que hemos visto una luz que se nos encontró en el camino, que nos dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Somos una congregación de personas que hemos creído en esa luz, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, que nos hemos hincado delante de Él y que ahora venimos en obediencia a la iglesia o entre semana las reuniones a abrir un libro que se llama la Biblia, donde encontramos el manual del médico por excelencia, donde encontramos el diagnóstico de nuestras enfermedades, donde encontramos la medicina para que podamos nosotros comenzar a crecer y desarrollarnos dentro de un ambiente que la Biblia le llama la santidad. Si tú tienes a una planta, esa planta no solamente necesita ser sembrada, sino que la planta necesita agua,
necesita tierra, necesita aire y necesita sol para que la planta crezca y florezca y dé fruto en abundancia. Si tú permites que a la planta se le quite el sol, se le quite el agua y se le quite los elementos necesarios para que ella florezca, la planta, ¿qué le va a suceder? Se va a marchitar. Y lo mismo con nosotros los cristianos. Fue sembrada dentro de nuestra alma una semilla. Dice en 1 Pedro 1, una semilla incorruptible, una semilla nueva. No la semilla que heredamos de Adán, del árbol del bien y del mal, sino la semilla del árbol de la vida. Ahora, esta semilla, para que tú crezcas y florezcas y no te marchites, necesitas un medio ambiente adecuado. Y el único medio ambiente donde un cristiano puede crecer sin estorbos es en la santidad. Es en la santidad. Sin esa santidad, que es el medio ambiente perfecto diseñado por Dios, tú nunca vas a poder dar fruto. Es importante pues que entendamos estas cosas, ¿verdad? Porque todos venimos a la iglesia con traumas. Todos llegamos a la iglesia heridos. A una la violaron cuando era niña, al otro lo violaron cuando era joven, otro llegó porque nunca conoció a su mamá, otro llegó porque nunca conoció a su papá, otros han llegado ni siquiera con papá y con mamá, han llegado como huérfanos, nunca tuvieron ni una imagen paterna, ni una imagen materna. En fin, aquí en la iglesia y en todas las iglesias de todo el mundo cristianas, todos los congregantes son personas que en el pasado fueron lastimadas. Y Cristo nos lo advirtió, que estábamos en un mundo no de el conejo Bugs Bunny, ni de Tribilín, sino en un mundo de lobos, donde estamos rodeados de seres humanos que son retratados en la Biblia como bestias. Todos traemos el espíritu de la bestia antes de recibir a Cristo. Autocentrados en nosotros mismos, queremos nosotros gobernarnos a nosotros mismos, poniendo nuestras leyes nosotros mismos, tratando de lastimar a la gente, lastimar a mi esposa, lastimar a mis hijos, lastimar a mis padres, sin importarme nada más que mi propia persona, mi propia personalidad, mi propio futuro, centrados en ese egoísmo que es el enemigo más grande que el ser humano pueda tener. Así que todos en la iglesia venimos lastimados con complejos. Unos vienen con complejos de inferioridad, otros con complejos de superioridad, temores varios, insatisfacciones, otros inconformes de la vida, otros con muchísima inseguridad, que siempre les pusieron que no iban a prosperar en su vida, que siempre ibas a ser un bruto, que ibas a ser un tonto, que ibas a ser un menso, que nunca ibas a alcanzar ningún propósito, y así crecen, soy menso, soy bruto, nunca voy a alcanzar nada y me voy a quedar así. Y venimos a la iglesia con todo este cúmulo de heridas espirituales a ser sanados, a despojarnos de todas estas cosas que el mundo impregnó en nuestra mente, para que podamos tener una nueva manera de pensar. Pensar diferente a como me enseñaron en la escuela, a los programas que me metió el maestro, a los que me metieron mis amigos, a lo que me hicieron creer que yo era cuando realmente no lo soy, a lo que soy realmente ante los ojos de Dios. Otras vienen a la iglesia con frigidez sexual. Tenemos los pastores en consejería tratando a cantidad de matrimonios que tienen problemas sexuales en su matrimonio porque el hombre no sabe tratar a la mujer, ¿verdad? Rechaza al hombre, el hombre cree que ese rechazo es porque ella no lo quiere, pero tal vez esa esposa que tú tienes, esa mujer, ese ser humano delicado, hecho como un vaso, dice la Biblia, de honra delante de Dios, como un vaso frágil, a lo mejor fue lastimada cuando era niña, o la violaron y tú no lo sabes. Y comenzó ya a desarrollar un trauma de frigidez sexual y de rechazo. Entonces, esa mujer necesita ser sanada. Necesita la sangre de Cristo. Tal vez necesita ser liberada. Pero ella necesita librarse de eso de su pasado
para funcionar bien sexualmente en su matrimonio, porque de otra manera, ¿verdad?, ese matrimonio estará encaminado al fracaso. Y nosotros tenemos todos como cristianos, como pastores, como consejeros espirituales, y tú también vienes a ser entrenado para ayudar a tu vecina, a tu hija, a tu compadre, a tu amistad, a tu primo, a tu cuñado, porque fuimos mandados a un mundo de enfermos que no están mentalmente enfermos, sino que están, ¿verdad?, con problemas no resueltos y no sanados de su pasado. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14, dice la Biblia: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Una persona herida emocionalmente vive angustiada, no tiene paz, necesita fumar, necesita una droga, necesita un pericazo, un bachichazo de la Golden de Acapulco, necesita recurrir continuamente al alcohol o a las pastillas tranquilizantes, porque en sus 5 sentidos no puede enfrentar la vida. Y dice la Biblia: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y cuando baja Jesucristo del cielo a la tierra, comienza a anunciar a los seres humanos: tengan paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo traigo del cielo no es la paz que tú tienes cuando tienes dinero o cuando estás sano, o la paz que tú tienes cuando todo va bien en tu vida. Yo vengo a traerte una paz, dice el Señor, donde serás una persona estable emocionalmente, no importa que te encuentres en medio de una tormenta. No importa que te encuentres con problemas económicos o con problemas financieros o morales o con hijos, no importa el problema que tú enfrentes. Siempre dice Jesucristo: yo te prometo que puedo gobernar tu corazón desde adentro, para que si desde adentro comienzas a dejarme que yo gobierne tu corazón con mi paz, puedas las cosas que te quitan la paz por afuera, la angustia que te produce que el barril del petróleo está a $107 el barril, la angustia que te produce que el dinero ya no te alcanza, la angustia que te produce que tu hijo está mal o que tu hija está mal, todas esas cosas que afligen el alma, si no tenemos dentro de nosotros la paz de Dios que nos dice: todo está bajo mi control. Todo está bajo mi control. La hoja de un árbol no se cae sin mi voluntad. Déjame a tu hijo, déjame a tu hija, déjame los problemas. Tú busca mi reino y mi justicia. Tú nunca te olvides en las mañanas al despertarte de buscarme en mi palabra. Tú ten comunión y déjame que como una planta te riegue, la palabra de Dios es el agua, que riegue tu vida interior, sé regado por la Biblia continuamente. Y no te preocupes por las cosas de afuera, porque nosotros no caminamos por vista. Nosotros no somos influidos por lo que dice la televisión o el radio o la opinión del psiquiatra o la opinión del calentamiento global o la opinión de lo que dice el mundo. Nosotros somos guiados por dentro, por el Espíritu de Dios. Porque todos los que somos guiados y somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Y el mensaje de Cristo es: por nada estén afanados. Esta es una orden. Y continuamente cuando yo comienzo, yo me conozco, tú debes de conocerte también a ti mismo, pero yo me conozco a mí mismo, me estoy comenzando a conocer con la ayuda del Espíritu Santo. Y siempre que comienzo a detectar en mi vida intranquilidad, y me levanto y siento como una angustia, no sé de qué es, pero no me siento tranquilo, no me siento con ganas, ¿verdad?, de hacer nada, sino que hay algo así que me está oprimiendo en el pecho. Corro inmediatamente, me regreso a mi cuarto y caigo de rodillas.
por nada estén afanados, Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego y con súplica. Cuando comienzas a sentirte esta angustia que te oprime, esta ansiedad, ¿y qué va a pasar con mi hija? Y mi esposa, y mi esposo, y esto, y el dinero, y estas cosas que muchas veces hasta nos quitan el resuello, nos quitan el aliento, y comienzan a afectar nuestra vida espiritual y mental, se debe a nuestra incredulidad. Porque en ese momento no vayas y abras una botella de whisky. No tengas una aventura sexual ilícita con una mujer que no es tu esposa. No recurras a una pastilla tranquilizante o a un anestésico o a un cigarro. Dice la Biblia en Filipenses 4:6, híncate. Híncate. Y comienza a decirle a Dios, Señor, tengo esto. Comienza a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Señor, tú eres el Dios del universo. Contigo voy de victoria en victoria. Nada me faltará. Tú eres mi pastor. En lugares delicados me hará descansar. Yo no puedo cambiar la vida de mi hija. Yo no puedo cambiar la vida de mi hijo. Yo no puedo cambiar la vida de mi negocio. Yo no puedo hacer que el petróleo baje. Yo no puedo hacer que el peso suba. Señor, todas estas cosas están en tus manos. Yo no soy Dios. Tú estás al control de las cosas que suceden a mi alrededor. Yo vengo a ti a hincarme y a decirte, quiero tu paz, a echar toda mi ansiedad sobre de ti, porque yo sé que tú tienes cuidado de mi vida y tú no quieres que yo viva hoy con esta ansiedad, con esta intranquilidad, con esta angustia en mi vida, porque entonces estoy viviendo en incredulidad. Y dice Dios que cuando tú hagas eso, la paz de Dios, escucha lo que dice en Filipenses 4:6 y 7, que sobrepasa el entendimiento humano. Es algo que tú no puedes entender, no se puede razonar. Yo no puedo comenzar, ¿por qué estoy tan tranquilo cuando estoy rodeado de broncas? ¿Cómo es posible que esté aleluya, gloria a Dios, si me acaba de dejar mi mujer, mi esposo se fue, cayó mi casa y gloria a Dios, vendrá otra casita? Hasta tu familia te pueden decir, estás loco, estás loca. Pero esta es la paz que Dios nos promete, una paz que el mundo no entiende. Y que muchas veces tú te preguntas o te preguntas a ti mismo, ¿estaré loco? ¿Cómo puedo estar tan tranquilo y me siento con una paz y que ¿por qué? Porque sabes que Dios está gobernando tu vida y todo lo que nos rodea. Y esto es lo que nos hace caminar en la vida seguros, tranquilos, confiados, porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra salvación, Él es nuestro auxilio en todas las tribulaciones, por lo tanto no temeré, dice el Salmo 27. Aunque un ejército me rodeare, no temeré. Aunque mi vida estuviera amenazada, no temeré. Dice el Salmo 46, Dios me amparo y mi fortaleza en todas las tribulaciones. Y dice el Salmo 46, a este grado llega David. Si me levanto en la mañana y veo que el Popocatépetl está volando enfrente de mí, y que pase enfrente de mi ventana, aunque las montañas ardieren y aunque viere lo que fuere, no tendré miedo. Total, si me llegó la hora, me llegó, ¿y qué? Hace 3 días se pronosticó en Dallas un tornado. Bueno, no se imaginan cuántos tornados, qué cambios de climas hay, ¿verdad? Tan tremendos. En México no se sabe lo que es un tornado, pero es un movimiento de aire que comienza a dar círculos, pero fuerte, 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 y puede ser del ancho un tornado de esta iglesia o 3 veces más ancho el tornado, así, y comienza a caminar así con una espiral y dando vueltas y arranca árboles desde la raíz, arranca los techos de la casa. Y eran las 8 de la noche y mi esposa fue por Nati y por la otra, por Salem, mi hija, a ver una cosa de la escuela cristiana que ellas tenían de una obra de teatro. Y veo en la televisión que se interrumpen las noticias porque así aparecen segundos. Alerta, alerta, y comienza la televisión,
notas rojas. Anunciamos que en el condado de Denton, que es donde vivimos nosotros, va a pasar un tornado. Y mi esposa se encontraba en el coche, como a 20 minutos de distancia donde yo estaba. Y por ahí no sabía yo si el tornado le iba a agarrar a ella, ¿verdad? Porque arrasó. Después les cuento todo lo que sucedió. Y le hablo por teléfono, le digo, oye, me acaban de anunciar que es un tornado. Vente rapidísimo para la casa. O si te ves que enfrenta, porque estaba todo oscuro, y cuando se oscurece todo, eran como las 8 de la noche, no se ve. Si es de día el tornado, pues lo ves, pero en la noche no lo ves. Ves nomás una cosa oscura y de repente ya estás arriba en el cielo, ¿verdad? Entonces comienza las noticias por toda la televisión, y yo caigo de rodillas, y yo sabía que yo no podía angustiarme. Me entró una angustia de repente, que de repente vi el carro con mi esposa volando, ¿verdad? Y que ya no la vuelvo a ver, o a los niños, etcétera, etcétera. Pero caí de rodillas y de repente vi una paz en mi vida. Y me dijo el Señor, ¿sabes una cosa? Que ese tornado está bajo mi control. Y si me quiero llevar a tu esposa, ¿a ti qué te importa? Y si pasa por acá y ahorita te agarra con la casa y hasta con el perro te vas, ¿verdad? ¿No es cierto que para ti el vivir es Cristo? Y me dice Dios, a ver, repítemelo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A ver, más fuerte. ¿El morir qué? ¿De veras lo crees? Entonces, ¿por qué chillas? Dios nos prueba. Y créame lo que nunca me he sentido tan cerca. Así, pasa un tornado y te mueres. Te lleva con todo y la pijama. Y de veras lo entendí por primera vez. Padre, o en el avión, ¿verdad? En el avión hay unos cambios ahorita que hay de temperatura en el avión así, y se hace así el avión, y en ese momento otra vez ves a la gente angustiada, y se va a caer, un chocho, se va a caer el avión. A ver, pásenme la mitad de la botella que queda de whisky, para que me agarre por lo menos borrachín, ¿verdad? Pero en ese momento sabemos, Padre Santo, estoy en tus manos. Si nos vamos en picada, 1 o 2, antes de 30 segundos, voy a ver la cara de Jesús. ¿Realmente estás listo para morir? ¿Realmente estás preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Realmente le has perdido el miedo a la muerte? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. La salvación que Cristo nos viene a ofrecer no solo incluye el perdón instantáneo de nuestros pecados, sino que también como somos un alma y un cuerpo, incluye también la sanidad de nuestra alma progresiva y la futura glorificación o restauración o resurrección de un cuerpo perfecto. Entonces somos un espíritu, y dice el que está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura, tú te ves en el espejo, tienes la misma cara de sapo, las mismas orejas de papalote, ¿verdad? Estás pelón, ¿verdad? O tienes la misma cara de caimán, o tienes la cara de Bambi, o otros tienen la cara, ¿verdad?, de Blancanieves. Pero físicamente no nos cambia la regeneración. Espiritualmente somos una nueva criatura. Dios ha creado dentro de tu vida, dentro de mi vida, una nueva naturaleza. Pero ahora me queda mi mente. Yo recibí a Cristo, por ejemplo, hace 32 años, en 1974. Y cuando yo recibí a Cristo, pues traía rollos todavía de Nietzsche, de Marx, porque yo era ateo, y traía rollos de la filosofía materialista, y traía rollos de por aquí, por allá, y comencé a conocer la Biblia, y me di cuenta que mi mente necesitaba comenzar a ser desprogramada. Porque somos exactamente como un disco duro, como una computadora. Tú a una computadora le metes un programa, y la computadora te da el programa que tú le metiste. No te puede dar otro programa más que lo que tú le pusiste en input, ¿verdad? Lo que tú le injertaste. Así nuestra mente. Yo no puedo pensar diferente a lo que mi mente está acostumbrada a pensar y a lo que me enseñaron en la escuela, a lo que me enseñaron mis amigos. Dice en Romanos capítulo 12 la necesidad de esta renovación ahora que somos cristianos de nuestra mente.
Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo. Esto está en el original en imperativo, en el griego. Es una orden. Es un mandamiento. No permitas que el mundo moldee tu mente. Así está escrito en el original griego. No te conformes, no es la palabra suschematizo, no dejes que te moldee los pensamientos de Marx, de Nietzsche, de Freud, de Darwin, de Sagan. No dejes que los pensamientos de esos hombres formen tu manera de pensar. Ahora que eres cristiano, antes de que fuéramos cristianos, pensábamos porque yo creía a Marx, le creía a Freud, le creía a Nietzsche, le creía a los filósofos, le creía al Dalai Lama, le creía a mi maestro, le creía al psicólogo, pero ahora viene Dios en forma humana en la persona de Jesucristo. Y Él es superior a todos los demás seres humanos. Todos eran hombres, los que fueron mis ídolos y tus ídolos, antes de recibir a Cristo. Ahora viene el Hijo de Dios y dice, yo soy la verdad. Yo y nadie más, nadie tiene la verdad más que yo. ¿Lo crees? Dichosos si se lo crees, porque cuando mueras, no morirás eternamente, sino que tendrás la resurrección de los muertos. Yo soy el único camino, dice Jesús, y yo soy la vida eterna. Entonces tenemos que creerle a Jesucristo y comenzar a desprogramarnos. Y la orden es que ya no nos conformemos a este siglo, ni en la forma de vestirse, ni en la forma de pensar, ni en la moral de este mundo. Ya no somos moldeados por la mayoría. Es que la mayoría acepta los matrimonios de hombre con hombre, mujer y mujer. Yo no soy la mayoría. Si la mayoría está en contra de mí, yo estoy en contra de la mayoría. Porque no somos moldeados conforme a lo que el mundo piensa. Es que es la moda, es que esto es algo normal para el mundo. Pero nosotros somos un pueblo santo, apartado del mundo, para ser un pueblo de real sacerdocio, linaje escogido, para que podamos anunciarle al mundo el mensaje contrario al que el mundo nos quiere programar. Tienes que entender esto, que esa es tu misión en la vida como cristiano. Ir en contra de tus maestros, ir en contra de las filosofías ocultistas, de las filosofías del mundo, de las filosofías políticas. Vamos en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque el mundo está como está, porque el mundo no tiene a Dios. Y si tienen algún Dios, es un Dios desconocido que adoran sin conocerle. Dice en Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, sino transfórmate. Transfórmate. Esta palabra significa cambiar de forma. Es la palabra metamorfo. ¿De dónde viene la palabra metamorfosis? Y ahora este cambio no lo va a hacer Dios. Ahora Él nos manda que nosotros tomemos la Biblia. Y Dios, si yo tomo la Biblia y comienzo a moldear mi mente conforme a la Biblia, entonces Dios se encarga de ayudarme a yo poder encontrar una vida pacífica, agradable y conocer su voluntad. Pero mi responsabilidad y tu responsabilidad es que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar por medio de la renovación. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tu manera de entender y de pensar sea nueva. Totalmente nueva. Y aquí tenemos un matrimonio que él dice, yo no amo a mi esposa. Sin ser cristiano, se convierte el hermano y ahora el hermano tiene que pensar diferente. Ah, caray, Señor, antes de ser cristiano yo no amaba a mi esposa, pero ahora mi manera de pensar tiene que ser nueva. ¿Y qué me dices tú en Efesios 5? Ama a tu esposa. Y no te estoy pidiendo si lo sientes o no lo sientes. Es un mandamiento, ama a tu esposa. Es como el perdón.
Es que yo no siento perdonarlo. Aunque no lo sientes, lo tienes que hacer. Si no quieres envenenar tu vida y ver tu vida marchitarse. Ahora, antes de ser cristiano, no hay dinero. ¿Qué voy a hacer? Petrobonos, comprar euros, comprar dólares, meter el dinero bajo el colchón, tener una cuenta en el banco, comprar propiedades para asegurar mi futuro. Ahora soy cristiano y ahora ya no pienso como yo pensaba antes. Ahora me dice Dios, ¿quieres asegurar tu futuro? No lo siembres en el mundo del orín y la polilla corrompen. Ahora invierte en mi reino, da a mi reino y yo te prometo, dice el Señor, que justo he sido y no he visto desamparado que mendigue el pan. Ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos mendigarán el pan si tú siembras tu dinero en mi reino. ¿Lo crees? De eso se trata todo. De eso se trata todo, si lo creemos o no lo creemos. Entonces tenemos que pensar ya diferente a como piensa el mundo. ¿Por qué? Porque de eso se trata la santificación. El desarrollo progresivo de nuestra mente, moldeándola a la mente de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 2, la promesa. Si tú comienzas a dejar que el mundo moldee tu vida y comienzas a cambiar tu manera de pensar en una manera enteramente nueva, escúchame esto, dice Dios, conocerás mi voluntad. Oye, hermano, ¿será la voluntad de Dios que me case con el chabacano ese? ¿Será la voluntad de Dios que nos cambiemos de casa? ¿Será la voluntad de Dios que me vaya con Chencha? ¿Será la voluntad de Dios que haga ese negocio? ¿Será la voluntad de Dios que escoja esa carrera? ¿Será la voluntad de Dios que yo quiera ser piloto? ¿Será la voluntad de Dios que yo sea arquitecto? Nadie encontrará nunca la voluntad de Dios hasta que antes comience a renovar su manera de pensar. Hasta que comiences a leer la Biblia, a memorizar la Biblia, a estudiar la Biblia sistemáticamente, a compenetrar tu mente en la mente de Dios. ¿Y sabes algo? Dice Dios, entonces vas a conocer mi voluntad. ¿Y sabes una cosa? En segundo lugar, mi voluntad para tu vida es, en primer lugar, buena. Dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena, el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darás un escorpión? Así vosotros, dice el Señor, oye, si yo morí en la cruz por ti, ¿cómo es acaso te atreves a pensar que yo quiera algo malo para tu vida? Yo no vine a destruirte, yo vine a levantar tu vida, a edificar tu vida, a salvar tu vida, a sanar tu mente, a bendecir tu vida, a bendecir tu casa, a bendecir tu matrimonio. Yo he venido a poder restaurarte. La voluntad de Dios para nosotros es buena. En segundo lugar, es agradable. Te va a gustar. Señor, pero yo me quería casar con Chencho y me lo quitaste. Es que Dios sabe mucho mejor qué hombre te va a hacer feliz. ¿Qué mujer te va a hacer feliz? Y si se fue Chencho con otra, aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Vete con 10 si quieres. Porque eso demuestra que él no era para ti. Imagínate que tú hubieras casado con él y que te hubiera hecho eso ya casados. Hubiera sido un infierno con el adulterio tu matrimonio. Qué bueno que tu novia se fue con otro. Qué bueno y que se vaya con Juan Camaney. ¿Por qué? Porque no era para ti. El hombre que Dios tiene para tu vida, escúchame muchacha, nadie te lo va a quitar. Porque es para ti el que Dios entregó para ti. Y la muchacha que Dios tiene para ti, no tienes que andar celosa de tu novia. Si tu novia anda ahí, y con todos los demás ahí coqueteando y eso, ¿sabes una cosa? No vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque tú no le interesas. Ella quiere que todos lo vean y quiere ser la novia de todos. Y si alguien viene más guapo que tú, con más lana que tú, con algo mejor que tú, se va a ir con él. No vale la pena. Ni que te enojes, que se vaya de una vez que se enoja. Sigue estudiando la palabra y espera por esa mujer que nadie te va a quitar, porque va a ser la madre de tus hijos. Dios tiene para nosotros una voluntad buena, agradable, y dice la Biblia en tercer lugar, perfecta. O sea, Dios no se puede equivocar con mi vida ni con tu vida.
El plan de Dios para nosotros es perfecto, total, maduro, si nosotros nos dejamos conducir por Él. Esta renovación o restauración del alma es la sanidad que la Biblia menciona para todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y aquí, en penúltimo lugar, tenemos que recordar algo. ¿Pueden ustedes creer que hay cristianos que no quieren ser sanados? ¿Pueden ustedes creer que haya personas, como me encontré ese ranchero una vez hace muchos años, que me dijo su esposa y sus hijas, pues mi esposa es secote, hermano, como un nopal. Nunca me abraza, nunca me besa, nomás me vieja, métase a la casa. Yo fui a hablar con este Juan Camaney de allá de Pozotlán Los Altos. Y le dije, oiga, don Pancho, ¿por qué usted es así con su esposa? Es que así soy, secote como mi padre y así crecí. Y le dije, ¿sabes una cosa? Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, acepté a Cristo. Pues no tiene por qué seguir siendo ni que le digan el nopal. Ahora usted tiene que poner de su parte y decirle, Padre Santo, he sido un seco con mi esposa, no me nací a abrazar a mis hijos, no me nací a hacer estas cosas. Todos estamos llenos de defectos y de traumas, repito, como vimos al principio, pero venimos a Cristo a no ser iguales. Tenemos que estar dispuestos a cambiar, a ser diferentes, a ser mejores. Y no hagamos lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 35, cuando el terco de Jacob se amachó y resistió el cambio hasta que le vino algo peor en su vida. Dice en Génesis 37, versículo 35, desde el versículo 34, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, ¿para qué? Para consolarlo. Mira, papito, pues ya se murió, ¿verdad? Pues ya se fue y está bien que le llores al muertito 3 días y 4 días, etcétera, etcétera. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol, y lo lloró su padre. Jacob dijo, pues así me muero enlutado. ¿Cuántos hay de ustedes como Jacob? Ya se murió tu esposo hace 2 años, ya se murió, tú tienes que seguir viviendo. Ya se murió tu hija, se murió tu hijo, tú tienes que seguir viviendo. Hay muchos por los cuales podemos seguir viviendo a nuestro alrededor. No podemos seguir con nuestro pasado. Nuestro pasado no se puede volver a levantar. Las cenizas no pueden volver a arder. Es el último estado de la materia, las cenizas. Tú no puedes seguir con tu pasado y pues yo así fui y así me hicieron y porque me golpearon. No, tienes que estar dispuesta a recibir el consuelo de Dios. Señor, sáname, ya no quiero, ya soy una nueva criatura, quiero cambiar mi manera de pensar, quiero cambiar mi vida interior, quiero extenderme hacia adelante. Hay mucho por lo cual vivir todavía. Yo no puedo vivir con este ánimo, ni con esta amargura, ni con este rencor, porque tú has venido a sanarme, a darme vida, a abrir las puertas de mis prisiones, a sanar mi corazón quebrantado y lastimado por las cosas que viví. Pero tú tienes que decidir el ser consolado. Hay muchos de ustedes que siguen amachados y siguen entercados. Y Dios manda a tu pastor, en los estudios bíblicos, a la gente, a que tú te sanes y tú no quieres ser sanado. En 2 de Corintios capítulo 1, para terminar, el apóstol Pablo comienza esta carta a los Corintios con estas palabras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios. ¿Cómo le llama Pablo a Dios? De toda consolación.
de toda consolación. Y esto es interesante. Cuando Cristo anunció que el Espíritu Santo vendría, usó una palabra griega que es paracleto, y que en Juan 14 y en Juan 16 se tradujo el consolador. Esta palabra paracleto significa en el griego koiné, o en el griego clásico, significa abogado. ¿Quién es un abogado? Una persona que es llamada al lado de otra para ayudarla, aunque muchas veces es lo contrario, ¿verdad? Te hunden más. Pero eso es lo que significa en 1 Juan también, que abogado tenemos para con el Padre. Se tradujo consolador. Cristo viene a nuestra vida, entra a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, porque sabe que nos espera un valle de sombra, de lágrimas, de muerte y de tristeza en nuestra vida. Estamos rodeados de lobos, de muerte, de gente que nos quiere lastimar, que nos calumnia, que nos persigue, decepciones, frustraciones. Esta es la vida. No te asustes. Y la gente que es inmadura es la gente que no ha entendido que esta es la vida. Y es la gente que la tocas y ¡ay! Se deshacen. Y no les puedes decir nada porque ya no te vuelven a hablar. Y porque ya en 3 semanas se lastimaron y son gente hipersensible, porque todavía no tienen la coraza de Dios, la fuerza espiritual para poder enfrentar eso y mucho más. Y eso en un líder es absolutamente, ¿verdad?, incalificable. Ninguna persona llamada al liderazgo puede ser hipersensible. Debe ser hecho a prueba de balas. Debemos tener una coraza protectora donde ya el mundo no nos pueda lastimar. Hablaron mal de mí, los bendigo. No hables mal de nadie tú. Tú bendice a los que hablan mal de ti. Bendice a tus enemigos, porque vas a vencer el mal a través del bien. Satanás no puede ser dividido. Si tú le contestas el mal con el mal, haces que el fuego de la chimenea crezca. Entonces hemos sido llamados a ser consolados. El Espíritu Santo viene a mi vida para que, con el pastor, ayúdeme. Vamos como pastores, les decimos a la gente, tú vienes a mí, pero antes de venir a mí, ay, pastor, ayúdeme, pastor, ay, estoy desesperada. Antes de venir a chillarme, ¿ya fuiste con Dios? ¿Ya le chillaste a Dios antes? ¿Ya caíste rodillas, Padre? Y ya que estuviste 1 hora con Él, ya vienes con el pastor para que Dios, a través del pastor, te confirme con la Biblia qué decisión puedes ayudarte a tomar. Pero no esperes que el pastor te consuele. No vengas con tu esposa que te consuele tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo. El consolador es Dios. Es el Espíritu Santo. Maldito el hombre que confía en el hombre y estás esperando que alguien... Estoy esperando a mi mamá para chillar con mi mamá. Pero antes ya chillaste con Dios. Antes ya descargaste tu alma con Dios. Antes ya echaste toda tu ansiedad con Dios. Porque Él es el consolador, el que nos fortalece en este valle de sombras y de muerte. Pablo le llama Dios de misericordias y de todo consuelo, el cual nos consuela. Versículo 4, ¿en cuántas de nuestras dificultades? ¿En cuántas? ¿Ya lo descubriste tú? No. ¿Sabes por qué? Porque no quieres ser consolada. No quieres ser sanada. Sigues amargado. Sigues con rencor. Siguen sin perdonar porque no quieres que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Y sigue con esa cara de nopal hasta que te mueras. Sigue con la cara de cocodrilo que tienes hasta que te mueras. Dice mi abuelita, decía, tu dicha, tu gusto y tu encanto. Así muérete. Porque Dios, escuchen esto, Dios puede cambiar la mente, pero Dios no puede cambiar el corazón. Qué revelación, ¿verdad? Un pasaje bíblico, hermano, los judíos en el desierto. Durante 40 años, Dios no pudo
cambia. ¿Qué Dios todopoderoso? ¿No hay nada imposible para Él? Así es. Pero Dios no puede violar nuestra libertad. Y si tú no quieres cambiar y sigues chillando, era mejor antes de que era cristiano, y a ver dónde está Dios, y probará a Dios en el desierto, habrá agua, habrá comida para mañana, y con tu incredulidad, y no has visto las maravillas que ha hecho Dios en tu pasado, y en los milagros que Dios ha hecho en tu pasado, y los milagros que Dios sigue haciendo, y tú sigues en esa incredulidad, Dios no te puede cambiar, así te vas a morir. Así te vas a morir. Porque Dios no puede violar la libertad que nos ha dado, para que nosotros escojamos ser consolados, ser sanados y vivir para Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos porque has venido, Señor, a darnos consuelo. Señor Jesucristo, te ha ungido el Padre para darnos buenas noticias. Que viniste al mundo a sanarnos, a todos nosotros que vivíamos quebrantados en el corazón, lastimados con heridas del pasado, con traumas, con complejos. A esto has venido, no solamente a decirnos ya van camino al cielo, sino que todos los días tenemos que estar aplicándonos la medicina, tomando la medicina que es la palabra de Dios y la oración para restaurar, renovar nuestra alma. Gracias porque has venido a pregonar libertad a los que estaban presos de su idolatría, esclavos del pecado. Vista a los ciegos. Antes no veíamos más que las cosas que nuestros ojos alcanzaban a ver. Ahora has abierto otros ojos en nuestra vida espiritual y ahora vemos cosas que ojos no pueden ver físicamente. Ahora podemos oír cosas que oídos físicos no pueden oír. Y podemos sentir cosas que el corazón no ha sentido nunca, porque son las que tú tienes preparadas para los que te amamos. Nos pusiste en libertad porque éramos presos y oprimidos del diablo. Rompiste nuestras cadenas con tu muerte y tu sangre en la cruz. Y ahora somos enviados a un mundo del cual fuimos sacados, a pregonar estas buenas noticias, a que regresen al monte Calvario, donde Dios abrió una fuente de esa sangre derramada por su Hijo, para que ahí el ser humano encontrara la paz. Porque fue la cruz el lugar donde Cristo hizo la paz entre el ser humano y su Padre, mediante su muerte y muerte de cruz. Tal vez en esta mañana haya personas aún lastimadas, heridas, que no tienen a Cristo todavía en su corazón. Y este mensaje ha sido dirigido especialmente para ti en el amor de Dios. No has venido como una coincidencia en esta mañana. Dios te trajo, porque Dios te dice: ya basta. Quiero decirte que hay una luz, que sí hay esperanza, pero tú tienes que creer lo que yo hice por ti en esa cruz. Ven a Cristo en esta mañana y entrégale tu vida. Ustedes que nos ven por la televisión también, no importa desde donde nos estás observando, viendo, ahí dile a Cristo estas palabras en tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Creo que he pecado delante de tus ojos y que solo a través de tu muerte y resurrección yo puedo tener una vida nueva y caminar en ella. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Gracias por tu perdón y por tu sangre y por lo que quieres hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.